Muy buenas tardes, hermanos. Dios nos permite la tarde también, ¿no?, para poder escuchar la palabra. Solamente en Jesucristo podemos hallar la paz, la tranquilidad. Así hayan problemas o situaciones, dificultades, enfermedad o deuda, solamente en Él podemos encontrar la paz. Vamos a alabar del himnario bautista el himno número 157. Himno 157, has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón. Eres limpio. Cristo ofrece en la fuente que limpiará. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón. Realmente hemos sido limpios y lavados por la sangre de Jesucristo. Él murió por nosotros, por todo el mundo, para recibir la salvación. Por Jesucristo somos santos, somos justos, somos perfectos, por lo que Él padeció en la cruz.
Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 160. Himno 160, ¿qué me puede dar perdón? ¿Qué puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo sanidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado, nos ha lavado. Él nos permite el seguir aquí solamente por la sangre de Jesucristo, por la nueva vida la cual Él nos dio. Estando firmes y adelante podemos avanzar solo por Él. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 183. Himno 183, Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio.
La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. La gracia admirable, la cual Él murió por nuestros pecados, derramando hasta la última gota. Él sufrió nuestros dolores, cargó nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por Él hemos llegado a la vida eterna. Por Él podemos presentarnos ante el Padre sin pecado, por la sangre de Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 26. Himno número 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorar,
cómo ampararnos, que muestres Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Buenas tardes, hermanas, hermanos, pastor. Vamos a continuar con el culto de esta tarde. Vamos a orar, hermanos, pueden inclinar sus cabezas. Dios Padre, esta tarde queremos acercarnos a usted, siempre agradecidos por todo lo bueno que hace en nuestras vidas, por darnos la palabra mediante su siervo, Pastor Andrés Lim. Gracias, Padre, por permitirnos estar en este tiempo, en este lugar, Padre, en esta sede de los Fabriles. Usted también pueda bendecir este lugar con mucha gracia, Padre. También a los hermanos que participan en los cultos distintos, Padre, que hacemos en este lugar y también en otro, Padre. Permítanos, Padre, esta tarde recibir su palabra. También permítanos, Padre, pedirles a usted, Padre Santo, esta tarde para que pueda iluminar nuestros corazones con su palabra, estar siempre conectados con usted, Padre, en las actividades que tenemos ahora del campamento de mundial, Padre, en Sucre, pueda también trabajar en el corazón de los siervos, de cada uno de los hermanos, Padre, para que ellos puedan abrir su corazón y fluir con el corazón suyo, Padre. Ahora que también tenemos la próxima semana, Padre, en la actividad de los casados, también pueda permitir a muchos hermanos casados a participar y llevar invitados, Padre, allá a Caranavi, los hermanos de Caranavi, el evangelista está preparando con todo corazón, Padre, para que podamos juntos compartir su evangelio, Padre. También podamos llevar invitados, Padre. Así también usted pueda recibir la gracia, la gloria que usted merece, Padre, por todo lo bueno que hace en nuestras vidas, por darnos la gracia de la salvación. En esta tarde también queremos compartir su evangelio, Padre, mediante el pastor, las actividades que tenemos, Padre, usted te pueda iluminar y dar la gracia a los niños, jóvenes que van a participar, Padre. Gracias, Padre, usted también pueda trabajar en el corazón de los hermanos que tal vez están delicados de salud, tal vez están pasando una necesidad, pueda bendecirles con un trabajo para que puedan sustentar, Padre. Así oramos esta tarde, todo eso te entregamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la reunión, con el culto de la tarde. Vamos a pasar al tiempo de testimonios. Pueden ustedes también participar libremente, hermanos. Tal vez hay un agradecimiento o simplemente a veces es necesario abrir el corazón, ¿no?, para poder estar junto con la iglesia y además compartir, ¿no?, alguna
gracia que se ha recibido durante toda esta semana. Hay mucho que testificar, ¿verdad? Ha habido actividades que en las zonas, ¿no? Hubo seminarios, ayer concluyeron algunas zonas, algunos hermanos también estuvieron compartiendo, ¿no? Entonces, pueden pasar. Sí, buenas tardes nuevamente, hermanos, ¿no? Podemos compartir Génesis capítulo 1, desde el versículo 1, ¿no? Dice, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este tiempo, ¿no? Veo cómo Dios está bendiciendo nuestra familia en gran manera, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha calma. Realmente Él pone su sabiduría para con nosotros. Este versículo dice, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Mucha situación, mucha dificultad según nuestros ojos. Pero según la vista de Dios, es mucha gracia. Un tiempo donde Dios descubre nuestros corazones, donde Dios muestra quién realmente somos. Todo poniéndolo a la luz, mostrando nuestro verdadero ser. Cuán importante y cuán necesario es esto, ¿no? Aunque la dificultad parece algo muy difícil de pasar, pero en realidad es parte de su obra, su gracia, por su amor el cual tiene por nosotros. También yo, ¿no? Muy difícil a veces mi carácter. Soy muy sulfúrico, rápido, muy violento, pero así Dios, ¿no? Me permite. Dios ama mi vida misma, mi familia. Por eso es necesario, ¿no? Que todo acontezca, toda situación podamos pasar. Yo soy muy malvado, ¿no? En mi corazón, muy lujurioso, muy tacaño, pero Dios permite avanzar. Muchas veces digo, no tengo tiempo, no puedo, no. Pero Dios da el tiempo, Dios da todo para poder avanzar. Solamente puedo decir, ¿no? Que Él se mueve a través de cada uno de nosotros para avanzar, para hacer su obra con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Aún así veamos dificultad, pero esa es esperanza. Ver con la vista de Dios es más importante que ver con nuestros ojos carnales. Por eso, ¿no? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Se movía sobre la faz de las aguas. En la dificultad, en el problema, es donde Dios quiere ordenar nuestras vidas. Es donde Dios quiere trabajar. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Jesucristo es el que brilla en nuestras vidas. Por eso Él dijo, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Y yendo hacia Él, creyendo en su palabra, Él realmente trabaja. Él descubre lo que estaba oculto de nosotros y muestra lo que realmente somos. Y Él brilla en nosotros a través, usándonos como instrumento para llevar su evangelio. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el servicio de domingo de por la tarde. Por la gracia de Dios me tocó, ¿no? Esta tarde, y yo no quisiera, ¿no? Siempre después del culto de la mañana me voy yo. Tengo actividad, ¿sabes? ¿No? Tengo que ir a visitar a la familia, parientes, ¿no? Mi esposa siempre quiere compartir el evangelio y yo le acompaño, ¿no? A ella pero esta tarde me tocó, Dios me dio esa gracia y puedo agradecer, ¿no? Por darme esa oportunidad.
Vamos a continuar, hermanos. Va a haber presentaciones. Es más o menos una muestra de que esta semana va a haber actividades en la iglesia, los niños y los estudiantes. Entonces vamos a hacer una presentación como un ensayo, va a ser, hermanos, ¿ya? Entonces los niños van a presentarse con la danza india. Adelante, niños. Realmente nuestra iglesia está avanzando, como por la gracia de Dios, ¿no? Nosotros también, los hermanos, estamos creciendo, avanzando también, ¿no? Yo hace 5 años recién llegué a la iglesia, ¿no? Y estoy realmente recibiendo mucha gracia, ¿no? ¿Aplaudiremos a los niños? डफली वाले
Eso. Es una muestra, ¿no? En esta semana se están preparando los niños. Van a hacer la presentación, van a participar en un festival, ¿no? Vamos a invitarles también a los jóvenes estudiantes con la danza india. También ellos están preparándose, ¿no? Para ese evento que están participando, ¿no? Hay que aplaudirles fuerte. Drop it. Bueno, así están nuestros jóvenes, niños de ayer. Cuando llegué a la iglesia ahorita me viene a la mente, ellos eran niños, ahora están todos jóvenes, ¿no? Está trabajando Dios, ¿no? De gran manera. También yo puedo agradecer, también, ¿no? Por permitirme estar en la iglesia, ¿no? Y viendo a los jóvenes, por bienes recuerdos, ¿no? De que realmente eran niños cuando yo llegué. Ahora están todos jóvenes, ¿no?
están preparándose para participar y estar en las cosas de Dios. Mi hija, que también vino niña, ahora ya es ella toda una dama, ¿no? Viajaron los jóvenes a Oruro ayer, participaron anoche en un festival. Yo creo que Dios también dio la gracia, ¿no?, de que ellos estén en las cosas de Dios, ¿no? Y seguramente hoy van a llegar. Continuando, vamos a ver el video promocional de la Universidad Jinjung Corea. Universidad de Jinjung Corea. 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다. 꿈에 보았던 길, 그 길에 서 있네. 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들, 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳, 그곳으로 가네. 햇살이 눈부신 곳, 그곳으로 가네. 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네. 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평선을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳, 그곳으로 가네. 따따라라라라라. 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 나뭇잎이 손짓하는 곳, 그곳으로 가네. 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해. 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지. 바람이 불어오는 곳, 그곳으로 가네. 그곳으로 가네. Continuar. Realmente no, esta tarde, como nunca, hace rato estaba nublado, estaba haciendo frío, ¿no?, cuando salí. Ahora salió el sol, ¿no? Como poniendo una luz, ¿no? Animando a que realmente la tarde sea con mucha bendición, ¿no? Vamos a invitar a nuestro siervo, Pastor Andrés Lim, para que pueda darnos esta tarde la palabra. Sí, buenas tardes, hermanos, hermanas. Sí, ¿todos almorzaron bien? Sí, hay culto de la tarde. En esta semana va a ser participar concurso, los estudiantes, los niños también, ¿no?
¿Cómo han visto? ¿Está bien? ¿Baila bien? ¿Va a ganar? ¿Va a ganar? Sí. Tienen mucha fe ustedes, me parece. Yo mirando, ay, falta mucho yo pensaba, pero usted tiene mucha fe, va a ganar. Luego los jóvenes están en Oruro. Enviamos, el sábado enviamos. Que Iglesia Oruro también, ¿no? Mucha gente vive en Oruro. Entonces los jóvenes ahí preparando Korean Day y festival. Entonces Iglesia de Oruro, mucha gente van a venir. Con esa esperanza realizamos evento. Luego esta vez enviando, y otra vez va a enviar a Oruro. Entonces, y preguntando grupo de estudiantes también desean ir a Oruro. Por eso una vez jóvenes enviamos a Oruro. Y otra vez, ¿quién va a enviar? Estudiantes enviamos. Luego una vez enviamos Caranavi también, y jóvenes. Luego una vez estudiantes. Entonces, estudiantes, ¿van a gustar o no van a gustar? ¿Van a gustar? Sí, van a gustar. Entonces, los casados, ¿no van a ir? Aquí le gusta, usted ama la paz, aquí nomás quiere. ¿La paz va a estar? Los casados también desearán, pensamos, ¿no? Por eso este sábado va a ir a Caranavi. ¿Inscribieron todos casados? ¿No inscribieron? Sí, hasta camping ya está preparado todos. Camping grande, prepare grande, como una casa. Tiene baño, tiene sala grande. Prepare camping grande. Algunos camping apenas, si 2 personas pueden entrar, chiquitito. Está bien, pero más grande. Luego ahí pasamos, ¿no? Campamento de casados en Caranavi. Esa tarde vamos a buscar, hermanos, Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 12. Libro de Hebreos, capítulo 12, desde versículo 1 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? O sea, Hebreos capítulo 12, desde versículo 1 voy a leer. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si
si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas y paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hasta el versículo ya 13 hemos leído. Sí, leyendo Hebreos capítulo 12. ¿Qué quiere decir, hermano, no? Sí, saliendo primero, puesto nuestros ojos Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero después sale exhortaciones, ¿no? Y luego disciplina. No recibe la disciplina e exhortación, dice que no es hijo de Dios, no es hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Ese versículo, Hebreos capítulo 12, poco quisiera hablar. Entonces, entre nosotros también los hombres tienen enfermedad, cáncer, ese cáncer tiene. Entonces, teniendo ese cáncer, va a morir. Por eso nosotros llevamos al hospital. Llevando al hospital, cuando chequean ecografía, examinando, señor o señora, tiene cáncer. Entonces, si tiene cáncer, esta persona va a sorprender, ¿no? Porque ese cáncer, sabemos ese cáncer va a matar a nosotros. Entonces, teniendo cáncer, ¿qué debe hacer? Regresando a la casa, informando a la familia, entre familia decide. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si dejando ese cáncer, va a contagiar más, ¿no? Y luego todo el cuerpo va a contaminar. Luego finalmente va a quitar las vidas. Entonces, entre familia, hablando, decidiendo, vamos a hacer la operación, operamos. Entonces, ¿qué hace? Tal fecha, y organizando, interna al hospital. Los médicos llamando a enfermera, ¿qué hace? Ese cáncer. Cortando, ¿verdad? ¿No? Aunque le duele. Cortando y sacamos. Porque sabemos, dejando ese cáncer, ¿qué hacemos? Va a morir. O sea, aunque muy riesgo, peligroso la operación, pero mejor sacar, porque dejando cáncer en el cuerpo, va a morir, eso sabemos. Por eso, aunque riesgo esa operación, hacemos. Luego, los médicos llamando, ¿qué hace? Hace cirugía, cortando. Luego, dentro del cuerpo, ese cáncer, virus, bacteria, y sacando, ¿verdad? ¿No? Ese trabajo hace o la operación. Después de sacar ese cáncer, ¿qué hace? Otra vez cubriendo, coser. Luego, pasando el tiempo, recibiendo tratamiento, va a mejorar. Aunque no le gusta la operación, en esa tarde, entre usted y alguien recibieron la cirugía. ¿Recibieron? ¿Quién recibieron la cirugía? Ay, hermano, muchos, ¿no? Varios. ¿Recibieron? ¿Qué cirugía hicieron?
Parascopia. ¿Qué es esto? Meter, ¿no? Ver, chequear adentro, claro. Una vez yo también, ¿no? O no sé por dónde mete, por nariz, mira, ¿no? Hasta estómago, todo. Por la boca, sí, por la boca metiéndose. Eso yo una vez. No me recuerdo, el doctor me hablaba, ¿no? Usted va a dormir, no se preocupe, ¿sí? Entonces, mientras hablando, no me recuerdo más. Después, ya revisó todo. Anestesia, ¿verdad? ¿No? Es una manera de anestesia. Mientras hablando, no me recuerdo más. Después ahí revisó todo. Otro también, ¿qué cirugía recibieron? ¿Dónde? Hombro. Hay cirugía. Sí, entonces aquí varios hermanos recibieron cirugía, ¿verdad? ¿No? Algunos vesícula también. Algunos lloraban antes de entrar a la operación. Piensa que iba a morir. Luego pide oraciones. Que le duele también, muy peligroso, ¿no? Ese cirugía. Aunque sabiendo riesgo peligroso, también le duele porque tiene que cortar nuestros cuerpos, luego sacar ese cáncer, el virus, bacteria. Sabiendo esto, pero decidiendo, llevamos al hospital, internando, luego recibimos esa cirugía, que sabemos, ahí dejando, va a morir. En vez de morir, mejor poco duele el cuerpo. Luego, ¿qué hacemos? Cortando, luego, y sacar ese cáncer, el virus. Y hacemos esto. Eso más mejor, tranquilo, ¿no? Ahí. O tener cáncer en el cuerpo y vivir hasta que muera vivir. ¿Cuál es mejor? Aunque duele, muy riesgo, pero sí hay posibilidad sanar, ¿verdad? ¿No? Y internar, decidir. Luego, operando y sacar eso. Porque eso, digo, en la iglesia yo también, ¿sí? Cuando yo pensé, cuando era soltero. Cuando me caso, luego yo también va a tener hijos, hijas. Algún día teniendo mis hijos, ¿cómo voy a enseñar, educar? Yo pensé, yo también. Entonces mi manera de pensar, ¿verdad? ¿No? Yo tengo mis ideas, también yo he visto mis padres cómo enseñaba a nosotros. Entonces yo también tenía una idea, una manera de enseñar, educar. Pero estando en la iglesia aprendí a través de el siervo de Dios. Entonces el siervo cómo guía a su hijo, cómo enseña. ¿Ustedes han visto? En la iglesia, en la misión, ¿verdad? ¿No? También varias veces escuchamos, ¿no? El siervo de Dios nos enseñó. Aunque nuestros hijos muy amables, cariñosos, hijos guapos, pero ve, ¿no? Más futuro más adelante, nuestros hijos que vivan bien, felizmente, necesita enseñar quién. ¿Sí? ¿Cómo enseñar? ¿Han escuchado en la iglesia cómo enseñan nuestros hijos? ¿Cómo? A doblegar, ¿sí? Claro, eso es muy importante, enseñar por la fe. Porque no hay fe muy difícil, doblar nuestros hijos, ¿verdad? ¿No? Porque se ve muy hermoso, guapos, amables. ¿Cómo va a enseñar, doblegar? Duele mucho, por eso necesita los padres. ¿Qué necesita? La fe, por la fe enseñar. Una vez también escuché, en Corea hay cultura coreana muy difícil, muy diferente. Tenemos sauna pública, entonces juntos entramos. Claro, varones, mujeres aparte, si no entramos juntos, aparte. Varones entramos juntos. Luego, ¿ahí qué hace? Ahí bañándose, descansando, ahí está sauna, agua fría, agua calientes. De vez en cuando con padres entra a la sauna, el padre o el abuelo juntos entra, porque entre familia juntos, amigo también entra.
Entonces nuestro padre, nuestro abuelo entra, ¿a dónde entra? Agua caliente entra, caliente. Entrando, qué fresco, así ya habla. Sí, porque relajándose. Por eso ayuda mucho, ¿no? Eso, los abuelos, el padre, ¿qué dice? Qué fresco aquí, dice, qué fresco. Qué rico. Entonces los hijos se escuchan, qué fresco ahí. Yo también entraré. Entra, ¿qué pasa? ¡Qué calor! Luego ya Helios sale, mucho calor. Pero el sentido muy diferente, ¿no? Los abuelos, nuestros padres, los hijos diferentes. Entonces el pastor también ahí llevó, dice. Creo que ustedes también escucharon, ¿no? Entonces ahí su hijo llamó. Sí, hijo, ven. Sí, voy a limpiar tu espalda. Porque solito no puede limpiar atrás, ¿no? Que no alcanza. Entonces, hijo, ven. Luego, el pastor, ¿no? Pastor limpiaba su espalda, limpiando. Luego, te explicaba, ¿no? A su hijo. ¿Qué hablaba? ¿No escuches testimonio? Limpiando su espalda a su hijo, Pastor Ospan, ¿no? ¿Qué dijo? ¿No sabía eso? Hijo mío, estoy sirviendo el Evangelio, dice. Entonces, limpiando, sacando mugre de su hijo. ¿Qué es Evangelio? Tal vez piensa. Estoy haciendo el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Tú vas a ser futuro siervo de Dios. Estoy sirviendo, futuro siervo de Dios, ¿sí? Limpiando. Ese es el Evangelio. Luego ya, pastor, expresaba. Escuchando ya, pastor, ese corazón enseña, ¿verdad? ¿No? Enseña a sus hijos. Tal vez yo también muchas veces yo veo a mi hijo creciendo así, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser el futuro? Y piensa, a mi hijo le gusta, sí, le gusta estudiar, le gusta obedecer, le gusta limpiar el cuarto, luego temprano se levanta. Entonces, ¿qué pensará ustedes? Ay, guapos, ¿verdad? ¿No? Pero así crece, así crece. Eso deseamos, pero no limpia bien, no se levanta bien, luego no obedece bien, ¿cierto? Cuando ve esto, ay, mis hijos, se preocupa. Creciendo, así que va a ser. Ya tener ese corazón, pero recordando, pensando, el siervo también dijo, sí, tal vez según mi punto de vista se ve muchas preocupaciones, pero como limpiaba su espalda de su hijo, como limpiaba, estoy sirviendo el Evangelio, estoy sirviendo, siervo de Dios, porque va a ser, mi hijo, ¿qué va a ser? Siervo de Dios. Y luego también una vez estaba preparando, ¿no? Cantata navideña en Estados Unidos. Ese tiempo no realiza cantata navideña, pero antes, una vez al año, ¿no? Realizó en Estados Unidos. Entonces yo también participando, yo una área de staff, de área de iluminación, servía. Entonces ahí, estando en la cantata navideña, aunque hay muchas cosas que hacer, preparar, no hay tiempo, pero cada vez también convoca reuniones, se reúne, aunque muy ocupado, se reúne. En la mañana temprano, o en la tarde, o en la noche también, así se reúne. Entonces ahí la directora de Coro Gracia, ¿no? Ahí también convoca a todos los miembros de Coro Gracia. Luego también llama a los staff. Luego comparte. Si hay los pastores que vienen a la cantata navideña invitando, comparte la palabra. Pero de vez en cuando también la directora de Coro Gracia comparte. La directora, la hija del pastor, comparte. Entonces nosotros, ¿sí? ¿Y qué va a hablar? También escuchamos. Un día hablaba la directora de Coro Gracia. Sí, mi padre,
cuando peleamos con nosotros. Mi padre de una vez, y ¿cómo puede? De una vez pierde, dice, pierde. ¿Pelea con quién pelea? Mi padre con nosotros, hijos pelea. No está peleando así con puño, ¿no? Si tal vez malentiende. Discute, pelea. Pero mi padre no pierde de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Esa parte puede entender? Mi padre no pierde de nosotros que discutiendo, peleando. ¿Entiende esa parte? Cuando discute, pelea entre padre, luego el hijo, o el padre, la hija, pelea, discute. Entonces mi padre no pierde de una vez de nosotros. Que mi padre siempre gana a nosotros. ¿Ya puede entender? ¿Ustedes también discuten, pelea con sus hijos? ¿Usted gana o pierde? ¿Gana o pierde? ¿Por qué discute? Porque padre desea guiar su manera. Hijo desea vivir su manera. Y por eso discute, pelea. Pero escuchando la directora de coro Gracia, así predicaba, compartía en la reunión. Mi padre de una vez pierde nosotros, siempre gana. En aquel tiempo nosotros no podíamos entender, dice. En aquel tiempo solamente se veía a mi padre mi padre, como dice, me daba mucho miedo, mi padre. Pero ahora pasando muchos años después, ahora siendo yo soy mayor, siendo la madre, siendo una persona mayor, ahora yo agradezco mucho. En aquel tiempo mi padre me ganó y casi muchas veces. Eso me ayudó mucho hasta ahora estoy viviendo, me ayudó mucho, dice la directora. ¿Sí? Si no hubiera, ¿sí?, y ganado mi padre a nosotros, a mí, no podría vivir ahora esa vida. Sí, luego te explicaba, ¿no? Y su vida, las directoras. Entonces, mayormente cuando discute con sus hijos, luego la manera de nuestros hijos, luego usted también tiene su manera de guiar, ¿verdad? ¿No? ¿Cuánto por ciento usted gana? ¿Cuánto por ciento? O algún padre 100% pierde todo lo que desea. Los hijos tal vez ayuda. Pero al revés, escuchando esa enseñanza. Pero no es fácil, dijo eso, no es fácil. Porque por amor de hijos, hijas, es difícil tratar de esa manera. Para doblar no es fácil, ¿verdad? ¿No? Pero ahí la directora también explicando, a eso nos ayudó y muchos. Mi padre, como el siervo, enseñó doblar. Muchos quieren vivir su manera, ¿cierto? ¿No? Su manera. Entonces, escuchando esto también, ¿cómo va a enseñar? Yo también en la iglesia escuchando, yo no guío bien, yo no enseño bien, yo también. Pero eso, escuchando, puedo aprender. Esa tarde, si nosotros hablamos, como la cirugía, riesgos, también no le gusta, le duele, pero necesario, ¿verdad? ¿No? Sí o sí debe sacar este cáncer. Si deja cáncer, va a morir. Esa tarde también Hebreos aquí, porque eso hablamos sobre exhortación, también sale exhortación, ¿verdad? ¿No? Exhortación, ya vamos a ver, ¿no? Hebreos capítulo 12. Ya, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos
de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces ahí para correr, ¿verdad? ¿No? Correr. No necesita, para correr necesita aliviarse, ¿verdad? ¿No? Por eso como dice los que corren atletas, ¿no? Atletas, ¿cómo ellos corren? Con mochila, con así, no. Tenis, short, todo liviano. Pero para correr más rápido, ¿cierto? Entonces aquí, para correr, para servir, vivir el Evangelio, aquí despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Entonces, para correr, ¿verdad? ¿No? En nuestra vida también, si tiene pesos, si tiene pecados, ¿cómo podemos correr con el Señor? Por eso nuestro Señor Jesucristo todo peso ya sacó, eliminó. En la mañana escuchamos, ¿verdad? ¿No? Hasta nuestros todos pecados ya limpió y eliminó. Solamente, ¿qué tenemos nosotros? Solamente correr ya ahora, correr. Solamente para correr nuestro Señor todo ya eliminó, alivió. Aquí, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces nuestro Señor Cristo, ¿sí? Por nosotros y murió, dice, en la cruz. No dio esta salvación, ¿verdad? ¿No? Para que ya no tenga más pesos, no tenga más pecados. Solo correr, ¿hacia dónde? Adelante, ¿verdad? ¿No? Adelante, ¿sí? Correr. Claro, nosotros también recibimos la salvación esta mañana, escuchamos. Entonces solo tenemos correr para el Señor, vivir, ¿verdad? ¿No? Para el Señor. Corriendo, pero también cada vez viene. ¿Qué viene? Otra vez ya quiere venir peso, ¿no? ¿Qué peso? ¿Usted también tiene peso, carga? No deja correr para el Señor. No deja venir a la iglesia. No deja para vivir para el Evangelio. ¿Sí? ¿Tiene peso? Ese peso, carga. No tiene ningún peso. Ahora 100% ya puede correr. Solo voy a correr para Dios el Evangelio. Alguien empuja, ¿cierto? ¿Sí? No, jala. Eso debe hacer, eso no deja, ¿sí? Para que nosotros vivamos para el Señor. Pero en la Biblia, ¿sí? Aquí Dios dice, Dios sacó todos nuestros pesos, nuestros pecados. Entonces solamente quedó en nosotros correr. Ya, versículo, ya vamos a ver. 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ya, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido y por Él. Ya, y habéis ya olvidado. ¿Qué olvidado? Dice, hermanos. ¿Qué exhortación aquí dice? La exhortación
que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Si olvidamos, dice aquí, por eso ya el Padre, ¿qué hace? El Señor olvidó, ¿verdad? ¿No? Olvidando, menospreciando nosotros esa disciplina, exhortación que nos guió. Olvidamos. Por eso, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos como olvidándonos? Ya, aquí vamos a ver, ¿no? 6 tiene. Juntos podemos leer. Aquí adelante, sí, adelante, hermanos. El versículo 6. Ya, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Ya, en su vida también viene eso. ¿Qué viene? Disciplina viene. Alguien viene, azota, dice aquí, azota. ¿No? Disciplina y azota. ¿Y por qué viene a nuestra vida eso? Al que ama, dice. No puede ser Dios amando, ¿cómo envía eso? Tal vez no podemos entender. Sí. Pero al que ama, dice. Al que ama a Dios, disciplina. No solamente disciplinar. ¿Y qué es azota? ¿Qué es azota? Saca cinturón, dice. Cinturón. Más fuerte. Aunque no queremos nosotros, ¿verdad? ¿Quién desea eso? Cuando recibe azota, ¿usted cómo se siente? Duele, llora, triste. Pero leyendo, hermanos, aquí el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Ama, dice ama. Y esa parte no puedo entender mucho, ¿verdad? Yo también. Pero cuando criando, ¿no? Guiando a nuestros hijos, que padres ama a los hijos. Pero aquí Dios también dice, ama a su hijo. ¿Cómo ama? Ama, pero cuando menosprecia, ¿sí? Luego olvidó, ¿sí? La exhortación de Dios Padre y disciplina, dice hermanos. ¿Por qué disciplina? Luego hasta azota. ¿Ustedes recibieron disciplina? ¿Qué tipo de disciplina recibieron? ¿Hasta azota recibieron? Sí, hasta no sé qué tipo de azota, no sé, pero cuando en su vida eso ve, ¿por qué Dios eso hace? Ama, dice. Que dolor, ¿qué dolores? Nuestros hijos sufren. Luego nuestro hijo desviando, luego hijo sufriendo, mirando eso, más sufre. ¿Quién sufre más? El padre más sufre. Que nació mi bebé y desea que viva felizmente. Pero mi hijo sufre, ese dolor llega hasta padre, madre. No deja vivir tranquilamente el padre, la madre. Igual, nuestro Padre también, nuestro Padre verdadero, Dios, después de recibir la salvación, menosprecia la exhortación de Dios. La guía de Dios desvía, luego vive otra manera. Entonces nuestro hijo sufre, nosotros también, Padre sufre, Dios también igual. Por eso aquí dice una manera, ¿no? Otra manera de expresación de Dios que dice, al que ama, amando, ¿cómo debe tratar? Mi bebé, hijo bonito, ¿qué quiere? ¿Qué necesitas? Eso quiere, ya da.
A eso quiere hacer, ya ese tal. Pero aquí al que ama, qué raro Dios, ¿qué manda? Disciplina y azota. Luego dice que ama, dice. Dice que ama. ¿Puede creer eso? ¿Cómo puede creer con cinturón? ¡Plac! Yo te amo. ¡Plac! Yo te amo. ¿Cómo va a creer eso? ¿A usted cree? Tiene mucha fe, ¿verdad? Esta tarde todos son espiritual, nomás se quedaron. O en nuestra vida llegando ese azota, está amando a mí. Ya, mi Dios, buenos. Ama mucho a mí. ¿Cómo puede pensar? Pero la Biblia, la palabra de Dios, ama. Entonces usted cuando recibiendo disciplina y azota, ¿no? ¿Cuántas veces recibieron? ¿Mucho? ¿Qué quiere decir, hermanos? Dios ama, dice ama. Mucho ama. Aunque nosotros desviamos, vivimos según nuestros deseos, ahí Dios no llega, no hace disciplina ni azota. Aquí más peligroso, aquí una parte vamos a ver. Ya 8. Ya 8, aquí está adelante, ¿no? Ya. Pero así luego empieza, ¿verdad? No, pero. Ya, ¿podemos leer juntos? Ya alguien tiene sueño, entonces habla leyendo fuerte, ya se va ese sueño. Ya, ¿podemos leer juntos? Fuerte, ya, 1, 2 y 3. Ya otra vez, tiene sueño, parece, tiene sueño, no puede entender bien, ya, sí, despertándose, ya, fuerte, ¿está bien? Fuerte, podemos leer 1, 2 y 3. Pero no llega, aún viviendo, desviándose, según nuestro deseo, viviendo. Y Dios no manda su disciplina ni azota, entonces hijos, no son hijos, dice. No hijos. ¿Quiénes entonces? Bastardos. Bastardos, ¿qué quiere decir? No es padre verdadero. Entonces esa parte yo también pensé muchos hermanos en la iglesia, considerando, ¿no? En mi hogar, luego en la casa. Y son hermanos, no es mi propio hijo, porque no nací, los hermanos. ¿Ustedes nacieron? No, nada que ver, los hermanos de la iglesia. Ese fulano, su padre, otro. Esa hermana fulana, su madre, otros. Pero después de recibir la salvación por el Evangelio, conocimos. Luego ya encontramos dentro de la iglesia. Entonces dentro de la iglesia encontrando fulano, hermano, hay. Dentro de la iglesia. Muchas veces pensé, si en ese lugar en la iglesia, si Padre verdadero aquí dirige a la iglesia, luego comparte, ¿cómo haría? Yo también pensé. En la iglesia varios hermanos mayor que de mí, más mayor que de mí. Algunos hermanos profesionales que yo, más que yo. Algunos más menores. Y hay todo diferente tipo de personas, ¿no? Hermanos hay en las iglesias. Entonces, en la iglesia también mirando, no todos los hermanos después de recibir la salvación obedecen bien. No todos los hermanos viven, ¿sí? Para el Señor. Entonces, algunos viven según su deseo, desviando ya viven. Algunos hermanos por necesidad también hasta cometiendo ya vive dentro de la iglesia. Se ve cuando. Aunque no todo conozco, ¿verdad? No son varios hermanos. Pero no sé a ese hermano cómo está viviendo. O ese hermano cómo será su vida, no sé muy bien.
Pero dentro de la iglesia, ¿quién? Cerca de mí. ¿Quién es entonces Dios? Cerca de mí. Por lo menos en la iglesia juntos vivimos, ¿verdad? ¿No? Por lo menos ellos conozco, porque comimos juntos, dormimos juntos, luego todo el día estamos juntos. Entonces, por lo menos ellos yo conozco, ¿verdad? ¿No? ¿Ya puede entender, hermanos? Pero los que ya viven afuera, luego tienen sus vidas, aunque viene a la iglesia, un corto tiempo viene a la iglesia, por lo menos una vez a la semana viene 1 hora, eso todo, ¿sí? Entonces no conozco muy bien, ¿sí? Tal vez ante mí, pastor, ¿sí? Buenos días, Dios se le bendiga, ¿te gusta churrasco? Invitaré, ¡ay, qué bien! Ya comemos churrasco. Pero verdaderamente no conozco muy bien cómo está su vida, cómo vive, no sé, pero yo sé, algunos que están y conmigo, o vive juntos, viviendo, mira ese hermano, en este corazón está viviendo, mira ese hermano, viviendo así de esa manera, ese hermano, su carácter así es, siendo hermano salvo, o ese hermano, o muy duro, no sabe doblar, o no quiere recibir la guía de Dios, o desea mucho deseo de la carne, no quiere dejar, quiere vivir, ya se ve eso. Cerca de mí se ve eso. Cuando se ve, ¿qué hago? ¿Qué hago, hermanos? No es mi hijo. Mi hijo 성호, 은혜, 은사. Mi hijo. Nada que ver. No son de mí. No son de mí. No mi familia. No es mi hijo. ¿Por qué yo hablo? Y surge. ¿Qué surge? ¿Por qué yo hablo? ¿Hablando va a escuchar bien? ¿Hablando va a escuchar bien? ¿Usted cómo piensa, hermano? Porque pastor, tanto pregunta así, tantos preguntas. Usted cuando ve, ¿sí? Alguna persona vive, ¿verdad, no? Desviándose. ¿Sí? Ahí vive según su deseo, según su manera. ¿Usted qué hace? ¿Desea hablar? Ven, jovencito, ven. No debe vivir así. Así viviendo usted va a sufrir. Tu madre, padre, más peor, va a llorar. No vive así. ¿Usted cómo hace cuando afuera? ¿Usted habla? Y aquí dice, pero Dios también igualito, hermano. Dios también igualitos. Para Dios tiene su hijo ahí. Pero algunos no es hijo de Dios. Bastardo, dice, bastardo. Dios no es su hijo. Pero cuando eres hijo de Dios, ¿Dios qué hace? Claro, disciplina, claro, eso está bien. Pero más importante, ¿qué quiero hablar? Dios ama, dice, ama. Eso quiero hablar. ¿Qué hace Dios a su hijo? Ama. ¿En qué manera ama? Cuando hace bien, obedece, ¿verdad? ¿No? Viviendo felizmente su hijo, está bien, feliz. Pero tiene su carácter, su manera, no quiere doblar. Sigue viviendo su deseo. Siendo hijo, ama a su hijo, ¿verdad? ¿No? Dios, ¿cómo ama? ¿Cómo ama? Disciplina. Disciplinando tampoco hace caso. ¿Cómo hace? Así espada sale, cinturón. Y sale, azota, más fuerte. Interviene en nuestra vida. Porque ese amor de Dios así está explicando en la Biblia. ¿Puede entender, hermanos? ¿Puede entender? Entonces aquí nosotros también, aquí versículo 8 leyendo, por 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos
y no hijos, hermanos. Dentro de la iglesia también igual, hermanos, como hablamos. Aunque no conozco muy bien todos los hermanos, pero por lo menos cerca de mí, viviendo juntos, se ve, ese hermano no dobla. Ese hermano deseando vivir su deseo. Ese hermano no recibe la guía de Dios. O ese corazón no es de Dios, es de sus humanos. Ese hermano va a sufrir, ese hermano va a fracasar, ese hermano va a sufrir, su vida va a desviar, así se nota, se ve. Cuando se ve, ¿cómo hace? Siendo padre, ¿qué hace? ¿Qué hace? Tú no es hijo, no es mi hijo, sigue vívelo así. Y deja, porque no es su hijo. ¿Por qué habló? ¿Por qué me enojó? ¿Por qué voy a pelear? Luego deja, porque no es mi hijo, deja. Luego vive así, está bien. Aunque tú fracasas, aunque tú sufras, aunque cualquier cosa sucede, nada que ver. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy otra persona. No es mi hijo, nada que ver. ¿Sí? Que deja, así deja. Pero siendo padre, ¿qué hace? Ama. ¿En qué manera ama? ¿Siempre disciplina? No está hablando, ¿sí? Ama, dice. Por eso la Biblia, antes de disciplina y azota, primero, bien, ama. El que ama, cuando obedece, vive bien, porque exhorta. Pero no es, ¿verdad? No escucha bien. Luego desviando, luego hace su manera, su deseo. Recién, siendo el padre amando a su hijo, interviene una manera de disciplinar. Luego, una manera más fuerte, azota. ¿Sí? ¿Ya puede entender, hermanos? Entonces, dentro de la iglesia, ¿cuántos padres hay ustedes? Dentro de la iglesia, después de recibir la salvación en su vida, ¿cuántos padres tiene ustedes? ¿Entiende esa parte? Después de recibir la salvación en su vida, en la iglesia, ¿cuántos padres tiene usted? Dentro de la iglesia, ¿cuántos padres? Ya hermano, su vida, mi vida, ya, hágalo, no importa. Hermano, tu vida, así. ¿Cuántos padres vive en la iglesia, en su vida? ¿Hay padre? Son benditos. Si hay padre, ustedes son benditos. Pero si no hay, miserable, bastardos, miserable, que no hay amor. Yo en la iglesia, después de recibir la salvación, nada que ver. Mi apellido Lim, hermano de la iglesia, otro apellido lleva. ¿Qué quiere decir? No es mi familia. Pero dentro de la iglesia yo he visto muchos padres recibiendo corazón de Dios. Luego, igualito, padre y guía. Luego, interviene. Luego, y trata. Aquí no hay mucho, ¿verdad? No hay muchos. Aquí en la Biblia también, Dios explicó. El que ama, al que ama, disciplina y azota. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿quién es el Dios? Bastardos, no hijo, dice, hermanos. Ya, luego bajamos. Ya 9.
por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Ya 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso y para que participemos de su santidad. 11, ya 11, junto vamos a leer, ya 11, ya. Casi terminando, ¿no? Culto de la tarde, hermano, ya. 11, ¿no? Ya, podemos leer junto. 1, 2 y 3. Sí. Que dice, ¿no? Es verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ya no hay disciplina ni exhortación. Ay, qué feliz, ¿verdad, no? Qué lindos. Así se ve. Pero, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces en nuestra vida, Dios cuando ve, ¿verdad? ¿No? Nosotros desviamos. Vivimos no de Dios, no corazón de Dios. Hablando según nuestra manera, queremos vivir. Como los hijos, ¿verdad? ¿No? Tiene su manera, tiene su deseo. Aparentemente se ve bien en ese momento su deseo, pero dejando que viva según su deseo de nuestros hijos, se siente feliz, hermano, vive felizmente nuestros hijos. No está hablando hijo que tiene 40 años de hijo, ¿no? 50, no normal. Ahora yo tengo mis hijos 15 años, 14 años, 13 años, 12 años. Pero mirando ello también muy duro, desea, muy fuerte, desea vivir. Pero yo sé, siendo padre, no es bueno eso, deseo. Usted también puede ver, ¿verdad? ¿No? Sí, no es bueno. Por eso, ¿qué dice en ese caso, padre? Amando a sus hijos, corrija, interviene. Entonces, cuando interviene corrigiendo, en ese momento no se siente feliz, ¿verdad? No se siente feliz, triste. Pero por esta exhortación, disciplina, más adelante, después dice, ¿qué fruto da? Fruto apacible, con de justicia. Y da frutos más adelante, paz, esperanza. Eso, para esto el Padre así interviene y corrija con este corazón. Ya que quiero hablar, hermanos, igual, después de recibir la salvación, no somos familia. Nuestros padres diferentes, ¿verdad, no, hermanos? Pero después de recibir la salvación, dentro de la iglesia tenemos solo un Padre. ¿Quién es? Solo un Padre tenemos, aunque mi Padre propio, aparte tengo mi propio Padre, está viviendo en Corea. Pero dentro de la iglesia hay un Padre verdadero. ¿Quién es? Dios, ¿verdad, no? Nuestro Dios Padre. Entonces nuestro Padre, mirando cada uno, a ese hermano cómo vive, ese corazón tiene, no está bien, entonces nuestro Padre interviene. Por amor de nosotros, viene e interviene, ¿no? Disciplina y azotes. En ese momento tal vez no está bien, nadie
le gusta, ¿verdad? ¿No? Usted también no le gusta, ¿verdad? ¿No? No le gusta, pero cuando recibe, sí, da fruto apacible, paz y gozo. Puede vivir felizmente, ya dice. Ya el versículo, ya 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ya aquí sale la mano. ¿Qué manos? Las manos y caídas. ¿Por qué la mano se cae? Ay, cansado. Cansado, ¿cierto? Se cae, ¿verdad? ¿No? Luego, las rodillas paralizadas. ¿Qué quiere decir? Que no funciona, no hay fuerza, ¿sí? Entonces, hay en la iglesia también algunos hermanos, sus manos caídas hay en la iglesia. ¿Se ve? Vamos a ver quién está caída sus manos. Aquí la Biblia está escrito, ¿no? Ya por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ya mirando bien dentro de la iglesia o alrededor de nosotros. ¿Usted cuando ve las manos caídas? Está caídas ahí, las cejas, ojos. Los ojos caídas, cansados. Luego, ya no hay más fuerza para avanzar, caminar. Ahí no hay en la iglesia o alrededor de ustedes. Ay, tal vez ve. Ya, cuando ve, ¿qué hace? Levantar. Ya 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, hermanos. Hermanos, si ese camino, esa carrera, después de recibir la salvación, esa carrera, y vivir por el Evangelio, con el Señor, con ese Evangelio. Entonces hay muchas situaciones vienen, problema viene, enemigo viene, luego también ¿qué viene? Tentaciones viene. Entonces no deja correr, avanzar, es el Evangelio, ¿verdad? ¿No? Sí, viene. Pero tenemos el Señor Jesucristo, dice. Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Nuestro Dios Padre verdaderos. Luego cuando nosotros recibiendo deseos, tentaciones, vicios, luego desviamos. Luego se cansa, sí, ¿verdad? ¿No? Esa carrera, ese camino, tanto tiempo sigue corriendo, ¿qué cambia? Luego se cansa. Mano, ¿cómo hace? Ay, no puedo más ya, ¿sí? Ese camino. ¿Hasta cuándo voy a participar en el campamento mundial? Esta vez 20 veces participando. Ay, ya, no quiere ya. ¿Hasta cuándo? Pero aquí dentro de la iglesia hay nuestro Padre. Amén, hermanos. Sí, nuestro Padre todo da, dice, apoya. Por eso todos los pesos, hasta pecados. Para que nosotros, ¿sí? Sin peso, correr, hacer todas las cosas. Mientras sirviendo es el Evangelio también, algunos problemas viene, el Señor va a solucionar, no va a solucionar, va a solucionar. Tal vez nosotros desviando, menospreciando la palabra de Dios, nuestro Padre verdadero Dios. ¿Cómo hace? Amando, corrigiendo, disciplinando, azotando, ¿sí? Aunque interviene, ¿sí? Disciplinando, no hace caso, mira, no dobla, no corrige, entonces más grande, ¿no? Azota, hasta azota, ¿sí? Luego Dios ama, corrigiendo a nuestras vidas. Aquí, hermano, en la iglesia igual. Quisiera pedir, hay varios hermanos. Aunque hablamos, no somos familia, no somos propia familia.
tenemos apellidos diferentes, ¿cierto, hermanos? No son hermanos, no familia verdadera, pero sí recibimos la salvación. Tenemos nuestro Padre verdadero, oh Dios, el Señor es Cristo en nosotros. Entonces, cuando ve alrededor de ustedes nosotros, ese hermano vive como vive, no es de Dios. Ese hermano y vive menospreciando la guía de Dios. Entonces, aunque no soy su familia, pero yo soy salvo hijo de Dios. O recibiendo corazón de Dios, también ustedes pueden hacer. ¿Qué puede hacer? ¿Entendieron lo que estoy hablando? Alrededor de ustedes también puede ver tal vez algunos hermanos, ¿verdad? ¿No? Desviados, no es de Dios. Luego sus manos caídas, sus rodillas paralizadas. Entonces ustedes pueden hacer recibiendo el corazón de Dios. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Creo que en vano. Si una hora compartimos en vano, me parece. ¿Qué puede hacer? Al que ama, ¿qué hace? Eso, ¿qué puede hacer ustedes? Recibiendo corazón de Dios, corazón de Padre. Aunque ese hermano nada que ver conmigo, no es de mi familia, ni mi hijo, ni mi propio mayor hermano. Pero sí recibiendo corazón de Dios, ¿qué puede hacer? A usted le gusta disciplina, nomás le gusta, parece. Toda la tarde solamente se quedó disciplina, exhortación. Sí recibiendo corazón de Dios, ¿qué hace? Al que ama, amar, ¿cómo ama? Como Dios hace, ¿verdad, hermano? ¿No? Pido, hermanos, recibir corazón de Dios. Luego, ama a nuestros hermanos. No deja, hermano, que no es mi hijo, bastardo, nada que ver conmigo. ¿Sí? Ahí nomás no deja, hermanos. Hermanos, ahí te va a desviar. Dentro de la iglesia hay muchos estudiantes, niños, jóvenes, hermanos, casados, mayores, tercera edad. Pero uno que recibe corazón de Dios va a amar, aunque no somos familia verdadera, físicamente. Amén, hermanos. No sé si expliqué bien o expliqué muy mal, no sé muy bien, pero creo que no entendieron bien, ¿sí? Hasta aquí, sí, orando terminamos. Dios Padre, esa tarde nosotros escuchamos. Dios nos quitó todo pesos, también todos nuestros pecados. Antes llegaba mucho pesos por esta situación, por esta razón. No puedo ir a la iglesia, no puedo servir a Dios, no puedo vivir para el Evangelio. Pero nuestro Señor Cristo murió en la cruz. Ahora quitó nuestros todos pecados. No hay más condenaciones por el medio de nuestro Señor Cristo. Hasta todos los pesos que llegaban a nuestra vida, el Señor Cristo quitó. No dio una vida muy como alivió nuestra vida. Muy livianos, sin peso, sin pecado, podemos vivir para el Señor, para el Evangelio. Solamente correr con nuestro Señor Cristo en esa carrera, el Evangelio llevar todos lados. Sí, tal vez después de recibir la salvación también, algún enemigo molesta, alguna persona acusa a nosotros, algunos problemas, pero estando el Señor con nosotros, todo va a resolver, para que nosotros corramos, vivamos con el Señor, con el Evangelio. También tal vez entre nosotros
menospreciamos a Dios, pisoteamos la guía de Dios. Entonces, Dios nuestro Padre verdadero, aunque ama a nosotros, pero por este corazón rebeldía, con ese corazón desea vivir según nuestros deseos, nuestra manera, interviene, dice, por la disciplina y azotas, que ama a Dios a nosotros. Esta tarde dentro de la iglesia también, entre nosotros, entre hermanos, recibiendo el corazón de Dios, el amor de Dios, mirando nuestros hermanos, vecinos, nuestros hermanos, cuando vive desviándose de Dios, no escucha la guía de Dios, solo según su deseo viviendo. Con ese corazón de Dios puede amar, amando a uno a otros, luego compartir. Cuando sigue viviendo, como Dios, por el amor de Dios Padre, interviene, disciplinando, exhortando, azotando. Dios Padre, entonces, ni uno va a fallar, ni uno va a desviar. Todos los hermanos vivirán con el Señor felizmente, recibiendo la bendición de Dios. Esta tarde agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esa tarde, hermano, ¿no? Dos en dos orando terminamos, ¿no? Ahora está cerca del encuentro mundial. Tenemos bastante, ¿no? Necesidades. Luego decidimos, ¿no? Ofrenda decidida para campamento como encuentro mundial. Luego también otra tarea grande, ¿no? Compra del terreno propio en nuestra iglesia aquí en La Paz. También los hermanos que tienen algunas situaciones. Dos en dos orando terminamos. Ya, gracias, terminamos, hermanos.